o qué tan inteligentes somos al tema de manejar emociones, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a empezar la clase el día de hoy. Ustedes me avisan si pueden ver la pantalla. Me avisan si se ve, creo que sí se ve, ¿cierto? Okay. Creo que ya. Perfecto. Listo, chicos. Bueno, entonces, antes de entrar al segundo tema del día de hoy, que tiene que ver con comunicación efectiva, que es parte un poco del, digamos, del sumario que tenemos esta semana, hay un tema pendiente que yo les dejé, que es el tema de los estados flow. Lo vamos a tocar al final de la clase, como para un poco no perder la hilación un poquito de todo. Denme un segundo acá que voy a cerrar la ventana, porque creo que el ruido no nos está ayudando mucho. Listo. Creo que ahora sí ya que junté la ventana, creo que ya estamos mejor, ¿ok? Listo, chicos, entonces empecemos. A ver, el tema de comunicación efectiva, como su nombre básicamente lo dice, bueno, es un tema bastante demandado ahora. A mí me gusta mucho tocar el tema. Hola, Flavio, ¿cómo estás? Hay que contextualizar mucho la información que de repente lo vamos a tener el día de hoy. Sí, me gusta mucho el tema de un conversatorio más que un monólogo mío. Así que si tienen dudas, inquietudes, quieren aportar algo más o de alguna manera quieren decir que no están de acuerdo, etcétera, bienvenido para eso. Sí, que me gusta mucho el tema de intercambio de ideas y creo que es algo que también nos enriquece mucho. Entonces, la información que vamos a revisar o que revisamos siempre hay que contextualizarlo, ¿sí? De repente lo llevamos a un contexto del plano laboral, que básicamente es un poco la experiencia que yo tengo dentro de recursos humanos, o lo llevamos también a un plano personal, pero mucho depende del contexto de alguna manera que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Eso es súper clave también para tenerlo en cuenta. Entonces, el tema de comunicación efectiva o el tema de comunicación eficaz, busquémosle de repente el nombre que nos sintamos un poco más cómodos. Básicamente partamos de una definición, ¿sí? Entonces, si yo les hago una pregunta y ustedes buscan el tema de comunicación efectiva, comunicación eficaz o comunicación asertiva, o comunicarnos de alguna manera, de una manera más positiva, ya sea en el tema del trabajo o a nivel personal, etcétera, vamos a encontrar un montón de definiciones, ¿sí? Yo hice un poco de research y me gusta mucho, por ejemplo, este concepto que le da una profesora de Derecho de Harvard, que me gusta mucho. Entonces, cuando hablamos de comunicación efectiva, significa parecer que quieres decir lo que estás hablando, ojo, y sonar como si quisieras lo que estás hablando. Es un poco como un trabalengua. Si esto lo resumimos, básicamente es un poco la coherencia del mensaje que tú estás dando a tu audiencia o a la persona con la que tú estás conversando, que de alguna manera capte el mensaje que tú de alguna manera quieres transmitir, ¿sí? Pero básicamente es esto, el tema de significar parecer que quiere decir lo que estás hablando, es decir, yo expreso algo con quiera decir lo que yo estoy hablando, porque tiene que ver mucho. El tema de comunicación, recordemos que no solamente tiene que ver con el tema de la voz. Son tres componentes importantes que entran dentro de una comunicación efectiva. El tema de los gestos o el tema del body language o el tema del lenguaje corporal es uno de los factores que son importantes. Como segundo tenemos el tema de las palabras, ¿sí? Es decir, básicamente lo que uno transmite, ¿sí? Y tercero viene el tema de la voz. Recordemos que el tema de la voz tiene que ver mucho con el tema del tono, el tema del volumen, pero la mezcla de estos tres elementos hacen que uno se comunique efectivamente, ¿sí? Para mí tiene que ver mucho el tema de la conexión que tú haces con la persona o con la audiencia en base a estos tres elementos. Esto o lenguaje no verbal, llamémoslo así, el tema de los words o el tema de las palabras y finalmente el tema de la voz, ¿sí? Entonces yo les hago una pregunta, chicos, de estos tres elementos, ¿cuál creen ustedes que es lo más importante? Yo lo puse en el tema del Mentimeter.
A ver si lo pueden responder, ya se los muestro acá. Ahora les muestro el tema del Mentimeter, como para que podamos responder esta pregunta. ¿Sí? Ok. Yo no sé si se alcanza a ver. Ahí está. Perfecto. Listo. En el tema del Mentimeter, chicos, sabemos que es un sistema sencillo. Colocamos menti.com. Los que tienen celular pueden escanear un poco el código que se visualiza ahí también. Y les va a aparecer el código automáticamente. ¿Sí? El código para poder responder la pregunta es, ya les digo, es 8567. Y, ay, ¿cuál es la otra? 4497. ¿Sí? A ver, me gustaría saber un poco sus respuestas. ¿Cuál creen que es más determinante dentro de una comunicación efectiva? El código está ahí, Leoncio, que es, les acabo de apuntar, que es 856, que es esta acá. Les vuelvo a colocar acá el tema. Ahí está. Ok. A ver si llegamos un poco a la mitad de los participantes que tenemos en la sala. Muy bien. Votemos un poco. Leoncio, colocan en el computador o en el celular menti.com y te va a pedir el código. Colocas el código que les acabo de poner, que es 85674497. Te aparece la pregunta y te aparece una barrita en blanco donde tú eliges. O en este caso te aparecen las tres opciones y tú le das check a la opción que mejor te parezca. ¿Sí? Ok, por ahora vamos con el tema, ¿qué es lo más determinante? ¿El tema de gestos, el tema de la voz o el tema de las palabras? A ver si llegamos a la mitad. Hasta ahorita veo que tengo 18 personas. Ok, vamos a llegar un poco a la mitad de lo que participamos. Ok, por ahí que está un poco equilibrado. Exacto, Cindy. Es menti.com y colocamos el código que yo les coloco ahí. Ok, vamos 27. Ah, qué bueno, Leoncio. Ok, digamos que el ranking va entre gestos y palabras. Vamos igual, entre tema de gestos y palabras, ok. Ahí vamos 32 personas. A ver si llegamos a 40. Nos vamos a dar chance a ver de un par de minutos. A ver si tenemos más respuestas. Ok, gestos. Creo que va entre gestos y palabras un poco que es la percepción que podemos tener. El tema de la voz, ok. Ok, el tema de gestos. Vamos a dar un minuto más. A ver. Ok, gestos, palabras, voz. Ok, palabras va subiendo más. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a dejarlo acá. Entonces, según lo que yo veo, creo que la respuesta es entre gestos y palabras es lo más determinante y como segundo lugar está el tema de la voz, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. A ver. Claro, me pone la voz, ok. Creo que sí se ve perfecto. Acá, listo. Entonces, chicos, si nosotros hacemos un poco de research, perdón, que tengo la garganta un poco quemada. Entonces, digamos que lo más importante, o mejor dicho, lo más determinante, exactamente, muy bien tu perspectiva, Flavia. Entonces, hay tres factores importantes dentro de la comunicación, que era un poco lo que estábamos revisando. Si lo vemos a nivel porcentual, ¿qué nos dicen un poco el research? Esto es, por ejemplo, una investigación de la Universidad de UCLA,
que nos dice que el 55% tiene que ver con lo visual, es decir, básicamente con el tema gestual o con los gestos, ¿sí? Que tiene que ver cómo nos vemos y cómo nos comportamos, un poco el tema de expresión facial o el tema del body language, que de repente es un poco lo que conocemos, ¿sí? El otro 38% tiene que ver con lo vocal, es decir, cómo nos sonamos, que tiene que ver con el tema de la voz, cómo es nuestro tono de voz, cómo está el volumen de nuestra voz también, ahí tiene que ver un 38%. Y el 7% restante de lo verbal, o es decir, en este caso, del tema de las palabras, que son las palabras que utilizamos para comunicar. ¿Sí? Entonces, este porcentaje de alguna manera, como bien dice Flavio, son 3 elementos que son interdependientes entre sí, solamente que de alguna manera algo cobra mucho más atención, que es el tema un poco de lo visual. Luego viene el tema de lo vocal y finalmente verbal. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de comunicación efectiva, chicos, que para mí esto es muy importante, es un poco la interpretación que nosotros también hacemos en tema de actitudes y emociones de los demás. Eso es muy importante, que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Básicamente es cómo queremos encontrarnos y ser vistos por los demás, ¿sí? Blanca, sí, para mí la clave, al menos dentro de recursos humanos, lo que yo busco mucho, o al menos lo que siempre recomiendo para el tema de los líderes en la organización, que muestro mucho este nivel porcentual, que puede variar mucho de acuerdo al research, pero básicamente tiene que ver mucho con la coherencia, ¿sí? Que es algo importante, porque como bien dijo Flavio, a veces yo puedo comunicar algo, porque el tema de la palabra también es importante, pero de repente el tema gestual no congenia mucho con eso, y el tono de voz que puedo estar utilizando de repente me ayuda mucho. Yo no sé si les ha pasado que de repente pueden estar conversando con alguien que de repente está transmitiendo algo muy emocionante, pero de repente a nivel visual no es algo muy expresivo, ¿sí? Que de repente le dieron una buena noticia, pero el tema facial de repente no es tan visual, ¿sí? Puede ser una persona que de repente está seria y te comunica la noticia de repente de esta forma: oye, Girasol, me acaban de promocionar. ¿Sí? Entonces, si uno se fija mucho el tema de la expresión facial y el mensaje está claro, que es su promoción de personal, y de repente el tono de voz también, pero de repente el tema no verbal no ayuda mucho. Sí, pero si yo transmito esa misma noticia de una manera diferente, de repente les digo: chicos, me acaban de promocionar, felicítenme. ¿Sí? Entonces, es un poco diferente el tema del mensaje, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ya sea que nosotros dirijamos la comunicación o ya sea que nosotros estemos como oyentes dentro de una conversación o en el tema de generar mucho el tema de comunicación efectiva. Eso es muy importante también, ¿sí? Exacto, Blanca, los gestos a veces dicen más que palabras, ¿no? Porque justo ella estaba viendo mucho, me gusta mucho el tema del fútbol, soy muy hincha de esto, y estaba viendo de repente el partido. Yo no sé si los chicos o las chicas también que son bastante, digamos, partidarios un poco del fútbol. Yo soy muy fanática de Ronaldo, ojo, no soy anti-Messi, pero me gusta mucho Ronaldo. Entonces, lo que está sonando mucho, por ejemplo, es el partido que tuvo el equipo que actualmente tiene Ronaldo en Arabia con el Inter de Milán, perdón, con el Inter de Miami, que es efectivamente donde juega Messi, ¿cierto? Entonces, el equipo de Ronaldo pues le ganó 6-0. Entonces, si nosotros vemos un partido de fútbol, las expresiones que tienen los jugadores cuando meten el gol, básicamente es eso. No necesariamente si es que yo veo el partido en mute, pero veo la expresión, por ejemplo, de Ronaldo cuando mete un gol, yo ya básicamente puedo ir como lo que Blanca dice, que los gestos dicen más que las palabras, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta en una comunicación efectiva, ¿vale? Claro, ustedes me dirán, Girasol, que el tema de la comunicación efectiva básicamente es ser coherente en lo que tú estás diciendo y expresarlo de alguna manera, de manera visual, de manera vocal y de manera verbal. Y sabemos que lo que destaca mucho más es el tema visual, ¿sí? Entonces, yo interpreto actitudes y emociones de la persona, de las personas que de repente están siendo parte de la conversación, ¿sí?
Entonces, si esto lo llevamos ya a temas de casos prácticos, bueno, yo lo veo desde dos enfoques, ¿sí? Porque los chicos, por ejemplo, que trabajan mucho conmigo me dicen, Girasol, dame algunos tips cuando yo voy a presentar un proyecto nuevo o voy a hablarte contigo, de repente presentarte alguna idea nueva, etcétera. Necesito conocer un poco cómo desarrollo ese tipo de comunicación, ¿sí? Entonces, yo no sé si en algún momento hemos tenido esta experiencia de que de alguna manera te toca dar una presentación o te toca expresar de repente una nueva idea ante tu jefe o de repente ante un grupo o de repente te eligieron un poco en la universidad, por ejemplo, para poder exponer algún tema y tú eres de alguna manera el ponente principal, ¿sí? Entonces, si nos vamos a ese tipo de situación, yo les hago la pregunta, ¿qué palabras usarías para describir cómo quieres verte a ti mismo y hacer que los otros te vean? Yo no sé si podemos contestar esa pregunta. A ver, creo que esto que también lo tengo en el Mentimeter. ¿Sí? Yo no sé si pueden entrar al mismo código, chicos. La pregunta es la siguiente. Solo colocamos una palabra en el tema del Mentimeter, que es algo que sí me gustaría ver. Palabras técnicas, ok. Vamos a ver acá, que también ya lo puse. Es el mismo código que nosotros podemos responder. ¿Sí? Colocamos menti.com. Igual, el código es el mismo, solamente esta es la siguiente lámina. Entonces, colocamos una palabra, porque Mentimeter también tiene, digamos, un límite de caracteres, ¿sí? Segura, ok. Altamente profesional, ok. ¿Qué más? Recordamos que la clave es esto. Estamos en esta situación porque de alguna forma cuando uno quiere comunicar algo efectivamente, de alguna forma es la experiencia más común que de repente nosotros podemos tener en la universidad, también podemos tenerlo en el trabajo, etcétera. Es básicamente eso. Si estás en una presentación o estás como ponente principal o estás de repente a punto de expresar alguna idea nueva, ¿qué palabra usarías para describir cómo te quieres ver frente a los demás? A ver, según lo que veo acá es altamente profesional, asertivo, segura, elegante, ok, empática, muy bien clara, entretenido, coherente, innovador, simpático, ok, segura, asertivo, coherente, ok, entretenido, ok. Este ejercicio me gusta, lástima que no podamos aperturar el tema de las cámaras, porque me gustaría ver un poco cómo uno a nivel lenguaje corporal muestra la seguridad, o cómo muestras el tema de la empatía, ¿sí? O cómo muestras un poco el tema creativo que me ponen ahí, o el tema emprendedor. Ojo, que esto tiene que ver mucho con el tema del contexto, ¿no? O sea, no sé si yo voy a presentar una idea en la universidad, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el tema de Human Resources, y me toca hablar de repente de desarrollo de talento, una cosa es mostrar seguridad tenés, ¿cierto? El tema, ok. Veo que acá las palabras tienen que ver con el tema dinámico, seguro, empático, claro, muy seguro, ok. Lo que destaca mucho es el nivel de seguridad, ¿cierto? Totalmente profesional, atractivo, muy seguro, soy emprendedor, claro, formal, creativo, ok, amable, proactivo, ajá. Si nosotros leemos todo el tema digamos, de los calificativos o la palabra que utilizaríamos si es que vamos a presentar esta idea o expresar de alguna manera esta idea en la audiencia o en las personas o ante tu jefe. Si leemos todo lo que dice ahí, chicos, realmente son palabras positivas, ¿cierto? Porque normalmente esa es la expectativa que uno tiene cuando va a tener una comunicación efectiva, o en este caso, cuando voy a presentar algo, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ok? Muy bien. Quédense con la palabra que están eligiendo. Si lo pueden apuntar en algún lado, ayudaría mucho también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a seguir un poco en el ejercicio. ¿Vale? Ok, entonces vamos a volver a la presentación. Que acá mi mouse está que me juega un poquito diferente.
Ok. Entonces, si yo por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿qué palabras utilizaría? Por ejemplo, a mí me gusta mucho mostrarme segura, conocedor, porque valoro mucho que tengas conocimiento del tema que vas a exponer. Porque cuando uno expone una idea o quiere presentar un proyecto, tienes que conocer del tema. ¿Sí? Eso de alguna manera te da nivel de seguridad. Y finalmente, la tercera palabra que me gusta mucho es el tema de ser convincente. A mí sí me gusta mucho cuando presento, cuando voy a expresar una idea nueva, básicamente la mezcla de estas tres. Ser segura, conocer sobre el tema y ser convincente básicamente de lo que uno está hablando. ¿Sí? Esto se practica mucho con el tema corporal, con el sonido de la voz y sobre todo con el uso de las palabras también. ¿Sí? Entonces, veamos otro ejemplo que también es muy importante. ¿Sí? Eso es un poco más bonito. Cuando uno va a tener una conversación con alguien, por ejemplo, sí, Flavio, dime, tú levantaste la mano. No sé si tienes una pregunta o algo que aportar. ¿No? Ok. Bueno, entonces, ¿qué palabras utilizarían para poder transmitir cómo quieres verte a ti mismo y cómo quieres que te vean los demás en una conversación? Imagínate que es la conversación más importante que vas a tener con alguien. De repente con tu pareja, con tu amigo, con alguien de la familia, con alguien cercana. Flavio, no te preocupes. ¿Qué palabra utilizaría? No sé si lo pueden escribir o de repente algún emoji que tienen delante de la pantalla pueden elegir, porque es algo que sí me gustaría saber, porque esto es con nosotros, en una charla, ¿sí? No sé si pueden escribirlo. El Mentimeter lamentablemente no me da apertura más para otra pregunta, no sé qué me pasó. Respetuoso, amable, ok, María, muy bien. ¿Qué más? Seguro, convincente, ok, Darwin, muchas gracias. Receptivo, ok, intelectual, ok. Recordemos que esto tiene que ver mucho con tema de contexto, sí, pero vayamos a una conversación importante que vamos a manejar. Confiable, ok. ¿Qué más? Empático, asertiva, muy bien, chicos, ok. Respetuoso, convincente, segura de sí, responsable, segura, amigable, ok. Intelectual, confiable, asertivo, muy bien, me gusta mucho porque utilizamos algo positivo, que eso es algo muy importante, ¿sí? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, Girasol, ¿cómo te gustaría describirte? O al menos en las charlas que normalmente yo tengo, bueno, me encanta el agua, es más, soy amante, digamos que mi alimento es eso, todo lo relacionado con agua me apasiona mucho. Entonces, a mí me gusta mostrarme mucho de manera genuina, dinámica, empática y sobre todo curiosa. Si es que esto lo llevo al tema del plano laboral, normalmente es como me describen cuando voy a tener una charla con alguien. Ojo, estoy hablando de una conversación importante donde uno realmente se siente de alguna manera seguro, confortable y estás teniendo una charla de alguna manera positiva, ¿sí? En una situación donde uno se siente pues como pez en el agua, que es un poco la frase que se dice, ¿sí? A mí al menos me gusta mostrarme, como ustedes pueden ver ahí, de manera genuina, dinámica, empática y curiosa. Y es algo que de repente lo van a ver mucho a nivel verbal, a nivel no verbal, con el tono de voz que de repente puedo tener y básicamente las palabras que yo utilizo, ¿sí? ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque cuando nosotros estamos en esas dos situaciones, ya sea que tú vas a presentar algo importante o ya sea que vas a tener una conversación, es muy importante que tú definas realmente qué es lo que quieres transmitir. Esa es la primera clave cuando uno quiere tener una comunicación efectiva. Sí, eso ténganlo muy en cuenta. Por eso es que les hago de alguna manera este ejercicio, porque ahora no solamente es que yo coloque, girasol, me quiero ver transparente, ok, pero te tienes que mirar frente al espejo y decir, ¿qué palabras tengo que decir para yo ser transparente? ¿Cómo mi lenguaje no verbal tiene que mostrar la transparencia que yo quiero transmitir? Y finalmente, ¿qué palabras voy a utilizar para que de alguna manera mi audiencia o la persona me vea como una persona transparente? Eso es muy importante que también lo tengan cuando nosotros hablamos de comunicación efectiva. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, algo adicional que quieran hacer? ¿No? Ok.
Bueno, creo que para todos tener una experiencia en conversaciones donde uno se siente como pez en el agua, creo que hemos colocado todo lo positivo que podamos hacer. Y de alguna manera es algo que también lo podemos manejar, ¿cierto? Porque si yo les pregunto cuál ha sido la última charla que de repente agradable han tenido, me van a regalar seguramente un montón de experiencias. Y les pregunto de repente cómo se han sentido, me van a hablar positivamente, ¿cierto? Pero veamos un poco el otro lado, que era un poco lo que los chicos de repente en la clase anterior me decían, Girasol, pues es chévere cuando uno tiene una conversación agradable con alguien o quiere transmitir mucho el tema del mensaje a la audiencia, pero también vamos por el otro tema, ¿sí? Como les decía, el tema de la conexión contigo mismo y con los demás es la clave de la comunicación efectiva, sobre todo cuando vas a exponer algún tema o alguna idea. Tiene que haber coherencia entre lo que tú estás diciendo y lo que quieres que de alguna manera el público capte o la persona también lo entienda, ¿sí? Básicamente hay algo que me gusta mucho, que básicamente es de esto, ¿sí? La comunicación efectiva se trata de lo que los demás escuchan. O sea, yo, por ejemplo, si voy a medir mi nivel de comunicación efectiva, tiene que ver mucho con lo que ustedes están escuchando, ¿sí? No de lo que yo creo que estoy diciendo. Eso es muy importante. Y algo que también resalto mucho, de una autora que me coloca esto. Si bien tú no controlas cómo puede responder alguien, porque yo les puedo estar dando la charla el día de hoy, pero yo no controlo cuál va a ser tu reacción, ¿cierto? Pero sí puedo ayudar a aumentar de alguna manera tu nivel de receptividad. Es decir, puedo, en mi alcance está qué tanta atención me estás prestando a la charla que estoy dando el día de hoy, ¿sí? Y básicamente qué tan exitosa va a ser el nivel de comprensión por el mensaje que yo te estoy dando. Eso es lo que yo puedo controlar o es algo que de repente yo puedo manejar, ¿sí? Eso es muy importante que también lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora, digamos que la parte un poco compleja viene por este lado, ¿sí? Porque los chicos de la otra clase me decían, Girasol, o sea, tú súper chévere cuando uno va a comunicar algo bonito y todo lo demás, pero ¿qué pasa cuando hay conversaciones que son un poco complejas, que nosotros llamamos comunicaciones difíciles dentro de recursos humanos? ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Les voy a mostrar un video que a mí me gusta mucho, porque siento que por ahí parte cómo uno aborda una comunicación difícil. Sí, a ver, denme un segundo y ya les muestro el video. A ver. Es de una película que no sé si, bueno, se las recomiendo que la puedan ver también. A ver, ya les digo cuál es. Creo que aquí no puedo. Acá está. Está en español, así que me avisan si lo pueden escuchar, ¿cierto? Es un video chiquito, pero quiero que más o menos capten el mensaje. Sobre todo, veamos los tres elementos, el tema vocal, el tema visual y el tema no verbal. Bien, aquí tenemos un caso de diabetes desde la infancia con mala circulación y una neuropatía diabética. Como verán, la paciente tiene úlceras esparcidas por todo el cuerpo y evidentes síntomas de gangrena. ¿Preguntas? ¿También osteomielitis? Aparentemente no, aunque no está descartada. ¿Tratamiento? Estabilizar el nivel de azúcar, considerar los antibióticos y quizás la amputación. ¿Cómo se llama? Solo quería saber cómo se llama la paciente. Marjorie. Hola, Marjorie. Hola. Bien, gracias. Prosigamos. ¿Qué has intentado? Seguir con el experimento. Ya, pues podremos montar un chiringuito de limonada cuando nos expulsen de la facultad. No te vean. Bien, aquí tenemos
tenemos un caso de diabetes desde la infancia con mala circulación y una neuropatía diabética. Como verán, la paciente tiene úlceras esparcidas por todo el cuerpo y evidentes síntomas de gangrena. ¿Preguntas? ¿También osteomielitis? Aparentemente no, aunque no está descartada. ¿Tratamiento? Estabilizar el nivel de azúcar, considerar los antibióticos y quizás la amputación. ¿Cómo se llama? Solo quería saber cómo se llama la paciente. Marjorie. Hola, Marjorie. Hola. Bien, gracias. Prosigamos. ¿Qué has intentado? Seguir con el experimento. Ya, pues podremos montar un chiringuito de limonada cuando nos expulsen de la facultad. Marjorie. Entonces, ¿qué les pareció? Es un video bastante, bueno, la película me gustó mucho, es la película de Patch Adams, si lo pueden ver, les recomiendo que lo puedan ver. ¿Por qué les muestro esta apertura? Yo no sé si me pueden escribir o de repente alguno apertura el tema del micrófono y me cuentan un poco qué les pareció el tema del vídeo. O qué es lo que pueden ver si hablamos de comunicación efectiva, que nos habla de algo muy importante, que al menos yo lo trato mucho dentro de Human Resources en el mundo corporativo. Ok, el video es interesante, sí, pero ¿qué mensaje nos llevamos con esto? Lo empático que fue con el paciente, ok. Blanca, tú levantaste la mano, a ver, cuéntame. Gracias, licenciada. Quizás, bueno, yo pude observar que el médico quiso conectar con la paciente y de alguna manera tratar de tranquilizarla, porque al final sí, todos los síntomas que tienen era casi que la estaban enterrando, ¿verdad? Entonces, al tener ese contacto, también físico, de alguna manera le da como esperanza, ¿verdad? Y la reanima. Eso es lo que yo pude observar. Ah, ok, muchas gracias, Blanca, efectivamente. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene una percepción un poco del vídeo que vamos a ver? Le mostró respeto haciéndole sentir segura. Perfecto, muy bien. ¿Qué otro concepto tenemos? ¿No? Ok, muchas gracias, chicos. Bueno, lo que yo quise transmitir en el video, que de repente es uno de los pilares, muy bien, Jenny, también la importancia de dirigirnos mucho por alguien de su nombre. Hay algo que nosotros dentro de una conversación difícil olvidamos o de una situación difícil que de repente hay que distinguir un poco. Nos olvidamos un poco del lado humano de la gente. ¿Sí? Entonces lo que tratamos de mostrar en este video, por ejemplo, es que hasta la persona que nos está dirigiendo, el mensaje es correcto. Si yo soy estudiante de medicina, me llevan de alguna manera al hospital a ver pacientes que yo tengo que aprender, ¿cierto? Y efectivamente la persona que imagino que es el doctor, pues explica la situación de la persona y dice la verdad. O sea, las palabras son correctas, el gesto es correcto, las preguntas que hacen los alumnos también. Pero hay una parte importante. A veces olvidamos el lado humano, que es un poco lo que Patch Adams trata de mostrar en el video, ¿sí? Que básicamente su pregunta es esa. Y si ustedes ven la reacción de alguna manera no verbal de la persona, que de alguna manera se siente de repente como que, oye, ¿qué pasa acá? Soy objeto de estudio, pero soy una persona, que de alguna manera Patch Adams trata de transmitir eso, ¿no? Y por eso es que le pregunta su nombre y genera, como bien dijo Blanca, esta conexión con la persona, que lo hizo de una manera súper sencilla, con algo tan aperturado que es, ¿cuál es tu nombre? Sí, pero ojo, que el cuál es tu nombre en ese contexto y en esa situación genera mucha relevancia, que es algo que hay que tener en cuenta como primer punto, ¿sí? Exactamente, es uno que responde inteligentemente, emocionalmente. Inteligencia emocional 100% y acá, que es un poco el nivel de empatía que se muestra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de conversaciones difíciles, por ejemplo, y hacemos un poco de research, investigamos un poco, vamos a encontrar un montón de conceptos, pero hay un autor, por ejemplo, que es Douglas Stone, que es un abogado, es más, él le enseña Derecho en la Universidad de Harvard, que tiene un libro que se llama Difficult Conversation, que está en inglés, pero también lo pueden encontrar en español, que se llama Conversaciones Difíciles, ¿sí? Él nos habla de 3 situaciones o de 3 momentos donde alguien de alguna manera es difícil conversar, ¿sí? Uno es cuando
tú, la persona que está contigo, o de repente te hace la famosa pregunta, ¿qué pasa? ¿Sí? Lo segundo que se hace difícil en tema de conversatorios es cuando uno habla de sus sentimientos. Y es decir, cuando de repente estamos en una situación donde de repente vamos a romper una relación con alguien y me toca expresar cómo me siento, eso es una situación bastante difícil, ¿cierto? Y lo tercero que él habla es básicamente que la situación difícil se genera en tema de identidad, es decir, cuando uno va a hablar de uno mismo. Que, por ejemplo, si es que yo lo llevo al plano corporativo, cuando, por ejemplo, hacemos los talleres un poco, cuando hacemos evaluaciones de performance, o de alguna manera de repente estás en una entrevista de trabajo y viene la famosa pregunta, cuéntame cuáles son tus oportunidades de mejora, o cuáles son tus debilidades, que es un poco lo que se utiliza. Es una conversación difícil, ¿cierto? Entonces, este autor nos habla básicamente de estas tres situaciones y también nos plantea algunos tips como para poder abordarlos, ¿sí? Que se los recomiendo, lo pueden buscar en internet, es un libro bastante sencillo e interesante. Ahora, viene otra situación que de alguna manera también me plantean mucho y me dicen, Girasol, ok, hay situaciones de repente donde pues, uno efectivamente tiene una situación difícil, pero a veces lo más complicado es que yo hablo, pero la gente o la persona no me escucha, o a veces no me siento escuchado, ¿sí? Mari, puede pasar un poco por el tema del tono de voz también, que es algo muy importante, pero hay un speaker que también habla mucho, que es un experto de alguna manera, y él habla de alguna manera de ciertos factores que hacen que de repente no nos escuchen. Sí, ojo, esto también hay que verlo de una manera contextual, esto hay que contextualizar, ¿sí? Entonces, él como tema educativo nos habla de 7 pecados de la comunicación, ¿sí? Uno de esos pecados es el tema del chisme. Y es que nosotros lo llevamos, ojo, que el tema de los pecados capitales se llama pecado porque esto lo haces, digamos, es muy frecuente o lo utilizas todo el tiempo, ¿sí? Ojo, no es algo que uno tiene que evitar hacer, efectivamente sí. Entonces, si nosotros vamos al tema de experiencia, por ejemplo, alguien que es muy chismoso o muy chismosa, normalmente uno puede escuchar en cierto tiempo, porque o sea, cualquiera de alguna manera le es curioso un poco por el tema del chisme, pero llega un momento en que eso como que aleja de la gente, ¿sí? O sea, alguien, imagínate, si tú conoces a alguien que de repente que le gusta de alguna manera siempre hablar de chisme, que por ejemplo en la oficina me dicen eso, Girasol, yo no hablo con esa persona porque cada vez que charlamos, la charla o el tema de conversación siempre es un chisme, entonces ya estoy como que too much, o sea, ni trato de evitar hablar con esa persona, ¿sí? Es algo que hay que evitar, porque es algo que de alguna manera hace que la gente no te escuche, ¿sí? El segundo pecado capital que nos habla el autor es, básicamente, a ver, el segundo pecado capital que nos habla es el tema del juzgar, ¿sí? El autor dice, cuando una persona juzga mucho a los demás, realmente no va a ser escuchado, ¿sí? Porque de alguna manera expresar la opinión de alguien está bien, pero ya cuando uno juzga es que de alguna manera genera cierto alejamiento de la audiencia también, hasta cuando el mensaje que uno quiere transmitir, o hasta en las charlas que nosotros podemos tener, ya sea en la oficina, ya sea de alguna manera en el plano personal, etcétera, es algo que aleja mucho y también viene a ser, digamos, como un obstáculo para poder generar una comunicación efectiva, ¿sí? El tercer pecado es el tema de la negatividad. Personalmente, por ejemplo, como psicóloga es algo que hasta ahora me cuesta manejar mucho. A nivel personal, las personas que siempre me dicen no puedo, no puedo, no puedo, o tengo las charlas con ellas una y otra vez y siempre está como que no se puede, que el mundo nunca va a cambiar, que estamos así, que o sea, todo es negativo, todo es no puedo, de alguna manera también genera cierto alejamiento como para poder tener una conversación efectiva con alguien, ¿sí? Entonces, ¿qué optas? Prefiero no escuchar o de alguna manera no relacionarme con ese tipo de personas, ¿sí? Que normalmente es lo que pasa. El cuarto pecado que habla el autor es el tema de quejarse. No sé si les ha pasado que de repente dentro del entorno, ya sea en la oficina o a nivel personal, tenemos a alguien que siempre se está quejando.
que me pasa esto, que me pasa lo otro, etcétera, etcétera. Pero todo el tiempo, de alguna manera, es un tema de conversación. Entonces, es algo que aleja mucho en el tema de alguna manera, poder uno generar una conversación efectiva. ¿Sí? Otro pecado de la comunicación, que es un poco que se habla mucho, es el tema de las excusas. Es algo que, por ejemplo, a mí, como líder de recursos humanos, hasta ahora me gusta, o de alguna manera es un challenge, dentro de mi equipo de trabajo. ¿Sí? Porque siempre he encontrado, o siempre me toca lidiar mucho con miembros que vienen y tú de alguna manera les preguntas, oye, pero ¿por qué llegaste tarde? Ah, el tráfico. ¿Por qué volviste a llegar tarde? No, lo que pasa es que el carro se malogró. Oye, pero ya es la tercera vez que estás llegando tarde. No, lo que pasa es que mi mamá está enferma, etc. Cuarto, oye, estás volviendo a llegar tarde. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que tuve un accidente, mira, me lastimé. Siempre hay una excusa para de alguna manera no asumir la responsabilidad que tiene. Entonces, lidiar con ese tipo de personas en el mundo corporativo es todo un challenge, pero es parte del trabajo. A nivel personal, si es que nosotros los llevamos, de repente tenemos una amiga o un amigo, o de repente hasta la pareja, que puede pasar, porque es algo que pasa, normalmente uno, efectivamente, Blanca, es agotador. Esa es la palabra. Y de alguna manera te roban energía también. ¿Sí? Otro pecado capital de la comunicación es el tema de la exageración. Yo no sé si les ha tocado lidiar. De repente yo en el mundo corporativo he lidiado también con este tipo de personalidades, por decir así, donde tú tienes una charla con alguien que llega un momento en que es entretenido, pero ya como que tú exageras alguna experiencia que has podido tener y de alguna manera, como dice el autor, el tema de la exageración pues a veces resulta o nos trae como consecuencia el tema de mentir. ¿Sí? Entonces, ese tipo de pecado, actitud que uno tiene, genera lo que son las conversaciones difíciles o hace que de alguna manera uno se aleje de las personas que de repente optan por este tipo de hábitos cuando uno tiene una charla con alguien. ¿Sí? La parte séptima, por decir así, que hablan del pecado capital de comunicación, tiene que ver con el dogmatismo. Es algo que yo lidio normalmente mucho en el tema del mundo corporativo. ¿A qué se llama el tema del dogmatismo como un hábito que de alguna manera genera estas conversaciones difíciles? Es cuando te toca con esa persona o las personas que de alguna manera consideran que la opinión es como que su verdad absoluta. ¿Sí? Es alguien que de repente en el mundo corporativo nosotros decimos que es alguien que es poco flexible, que es alguien que de repente su opinión es la única que cuenta y se olvida escuchar un poco al resto. Eso tiene que ver mucho con el tema del dogmatismo, o el tema del dogma, que de alguna manera es como se utiliza mucho. Y como decía una colega mía, era básicamente un poco la estrategia que se utiliza mucho en la política, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos 7 pecados capitales que llama el autor, que tiene que ver con el chisme, que tiene que ver con el tema del juzgar, que tiene que ver mucho con el tema de negatividad, con el tema de quejarse, con el tema de las excusas, con el tema de exagerar, que nos lleva un poco al tema de mentir. Y finalmente el tema del dogmatismo hace que de alguna manera, si es que nosotros analizamos las experiencias que hemos podido tener, hace que uno se aleje de esas personas o de alguna manera genere cierta conversación complicada con personas que de alguna manera tienen como hábito alguno de estos 7 pecados capitales, pero también hay que verlo desde nuestra perspectiva. ¿Sí? Entonces, también hay que hacer una autoevaluación y decir, oye, pero yo no sé si tengo algún hábito de estos. Si lo tienes, lo que yo te sugiero es que lo reduzcas a lo menos posible. Sí, porque un pecado capital hay que evitarlo. Evitar no significa que desaparezca, sino en el mundo corporativo, por ejemplo, lo que yo recomiendo es que lo hagas en la mínima expresión. O sea, no te puedes abanderar por alguno de estos 7 obstáculos, que es un poco como a mí me gusta llamarlos, ¿sí? Porque que me conozcan que soy la chismosa dentro del mundo corporativo en la empresa no es algo muy positivo para el resto. Y sobre todo para poder generar una comunicación efectiva, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, Girasol, ok, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo contrarresto un poco todos estos obstáculos de comunicación o temas de pecados capitales? ¿Sí? El mismo autor de alguna manera nos da como que una técnica que le llama el Heidi,
que básicamente le dice como que saluda y aclama con entusiasmo. ¿A qué se refiere? Son las iniciales de un apóstrofe que él hizo, que me parece sencillo y súper práctico, ¿sí? Cuando uno realmente se quiere comunicar efectivamente en una situación difícil o quieres comunicar algo difícil, es que tienes que ser honesto. Es decir, lo que tú estás diciendo tiene que ser verdad. Lo segundo es que seas auténtico. Es decir, en una conversación difícil tienes que ser tú mismo. No ayuda mucho el tema de fingir o tratar de ser otra persona, ¿sí? Lo tercero es que seas íntegro o de alguna manera practiques mucho el tema de la integridad. Es decir, si yo tengo una conversación difícil contigo, lo que yo te estoy diciendo lo tengo que hacer, ¿sí? Y finalmente, algo que me gusta mucho es el tema del love o el tema del amor. Ojo, acá no se habla mucho de amor de pareja y demás, no. Sino acá tiene que ver mucho el tema de que yo le deseo el bien a las personas, ¿sí? El tema de alguna manera, esta energía positiva que uno da cuando tiene la conversación difícil, por más compleja que sea, que normalmente si vamos para el lado opuesto, es que tú le desees el mal a la otra persona, eso no ayuda mucho. Soy partidaria mucho de psicología positiva, así que esta parte me encanta mucho. El tema de que tú le desees el bien a los demás o de alguna manera le lances un poco de energía positiva, ayuda mucho. Ayuda mucho a mitigar o evitar los hábitos de los pecados capitales que estamos hablando de la comunicación, ¿sí? Les voy a mostrar un vídeo que para mí son las conversaciones más difíciles, que de repente yo lo tengo desde el mundo corporativo. Que hay una película que también me gusta mucho, que es algo que se los recomiendo también, sobre todo si les gusta mucho el tema, por ejemplo, de George Clooney como actor, ayuda mucho, que se llama Amor sin escalas. No sé si la han visto, pero ya les muestro. Carolina, efectivamente, si es que yo soy muy habituada con el tema de los 7 pecados de comunicación, me pueden ver así, como alguien inflexible y alguien que de repente es arrogante, ¿sí? Por eso hay que evitar mucho esto. Entonces, les muestro el vídeo. A ver. Ya les muestro. A ver, ¿cómo está acá? Quiero que vean, dentro de recursos humanos de repente es la parte más difícil que hasta ahora me toca manejar a mí, pero de alguna forma Esto son lo las que me dan a conversaciones cambio de más 30 años de servicio. difíciles, ¿sí? Eso me gusta. ¿Y es esto lo que me dan a cambio de 30 años de servicio a mi compañía? ¿Y envían aquí a un idiota como usted? ¿A decirme que yo me quedé sin empleo? Que le digan a usted que ya no tiene empleo. Tiene muchas agallas para venir a despedir a su productora número 1 y volver a casa para ganar más de lo que ha ganado en su vida. Y yo miré a casa sin mi paga. Muérase. Solo creo, estoy estupefacto. Esto no me lo esperaba. ¿Cómo puedo decirme hombre y explicarle a mi esposa que ya no tengo empleo? A nivel de estrés, oí que perder el empleo se compara con la muerte de un pariente. Pero en lo personal, siento que mis compañeros de trabajo eran mi familia y que yo fallecí. No puedo darme el lujo de ser desempleada. Estoy pagando hipoteca, tengo hijos. No sé cómo no le da vergüenza, pero sé que dormirá bien mientras los demás sufrimos. ¿Quién demonios es, imbécil? Excelente pregunta. ¿Quién demonios soy? El pobre Steve ha trabajado aquí 7 años. Nunca ha tenido una reunión conmigo, ni me ha visto en el pasillo, ni me ha contado una historia en la sala. Bueno, solo les muestro esa parte porque el abstract dura un poco más. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar en el video? Para mí la conversación más difícil que hasta ahora sí de alguna manera toca abordarlo, sobre todo yo por el rol que tengo, es un poco lo que muestra George Clooney en la película, ¿sí? El tema de poder decirle a una persona que ya no es parte de la compañía. Es la situación o las conversaciones más difíciles que al menos dentro del rol que uno tiene en Human Resources le toca manejar, ¿sí?
¿Por qué les muestro esto? Porque de alguna manera es la experiencia mía. Para el caso de ustedes, de repente, dentro del rol que ustedes puedan tener, ya sea dentro de la compañía o sea a nivel personal, cuando uno está parado del otro lado, es decir, tú vas a transmitir el mensaje, a decir, oye, ya no vas a formar parte de la compañía, sea el motivo que sea, es algo que uno lo tiene que hacer. Pero hay algo importante que tú tienes que tener en cuenta, como nos muestra un poco el video de Patch Adams al principio. O si es que yo les muestro los 7 pecados de la comunicación y finalmente un poco la técnica, ¿sí? A mí lo que me ha valido mucho es la perspectiva que la gente tiene cuando tú de alguna manera transmites esta experiencia. Entonces, lo que me ha valido mucho en tema de la experiencia, porque hasta ahora es algo complicado que yo lo puedo trabajar, es mucho la imagen que uno transmite. ¿Sí? No me refiero en el momento del tema gestual, el tema verbal o el tema de alguna manera de las palabras, sino es un poco el tipo de conexión que tú has tenido con la persona como para poder tener este tipo de charla. Claro, es diferente cuando, por ejemplo, me ha tocado retirar a alguien de mi equipo, ¿sí? Porque siempre hay una razón de alguna manera válida para que la compañía tome este tipo de decisiones, ¿sí? Pero también me ha tocado retirar gente de la compañía que de repente había esta conexión bastante fina, donde han tenido este tipo de reacciones que ustedes pueden ver en el vídeo. Pero de alguna manera uno lo tiene que abordar y uno lo tiene que enfrentar. Yo no puedo ignorarme de esto. Y es un poco el mensaje que también debemos transmitirlo nosotros. Cuando tú tienes una conversación difícil, lo primero que tienes que hacer es abordarlo. Tú no puedes irte, o sea, por ejemplo, yo dentro del corporativo, yo no puedo decir, oye, no, ese no es mi trabajo, yo no lo voy a hacer. Yo no puedo hacer eso, porque es parte de, ¿sí? Y es algo que de alguna manera, cuando tienes una conversación difícil, lo tienes que abordar, ¿sí? Ahora, les muestro un poco cómo es que de alguna manera George Clooney aborda un caso que a mí me gusta mucho, que de alguna manera es la segunda parte del video, que ya se los muestro. Me gusta mucho también esa parte. A ver, ya les digo. Y quiero que lo vean como para que más o menos rescatemos básicamente lo que hay que ver, ¿sí? Puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos. El efecto positivo. Gano unos 90.000 al año ahora. No sé si alguien tiene el micro abierto, me parece. 250 a la semana. ¿Lo puede cerrar? Ese es uno de No sus sé si efectos Rafa me ayuda positivos. un poco. Bueno, será más acogedor porque no voy a poder Hay pagar alguien la que tiene el hipoteca micro de mi casa, abierto, de así que repente puede que debamos eso mudarnos a un piso está de un haciendo que nos dormitorio en alguna parte. Y supongo que sin las prestaciones podré sujetar a mi hija mientras, en fin, sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación. Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como mecanismo de defensa. Que te den por saco. Eso te dirían mis hijos. ¿Que sus hijos le admiren le importa mucho? Sí. Sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado. Idiota, ¿usted no debería estar consolándome? Yo no soy psiquiatra, Bob. Soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé, ¿porque se tiran a muchas modelos? Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran porque persiguen sus sueños. Pues yo no sé hacer un mate. No, pero sí cocinar. ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta. Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad.
Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos. Ok, ¿qué les pareció el video? Es algo que me gusta mostrar mucho. ¿Por qué? Porque lo que yo rescato acá, y es algo que uno maneja dentro de las conversaciones difíciles que pueda generar, es el tema de la empatía. Esa conexión que tienes con la persona, a pesar de que estás transmitiendo un mensaje que puede ser doloroso, ¿sí? Blanca, sí, efectivamente, mucho depende de política y contexto también, ¿no? O sea, efectivamente, uno entrena también a los jefes para poder comunicar el tema de retiro de la compañía, ¿no? Eso es parte de, eso es algo natural también, es algo de lo que de repente trabajo mucho. Pero yo como recursos humanos también trabajo algunos despidos que de repente son un poco más complejos, ¿sí? Pero claro, siempre acompaño con el tema del jefe, porque no podría retirar de la compañía a alguien que no ha trabajado conmigo por el tema de performance, ¿sí? En la experiencia de recursos humanos, por decir así, para mí hay dos fases. Uno es el tema del motivo por el cual tú retiran de la compañía, que el jefe o la persona que te reporta es la persona que te tiene que dar ese mensaje. Pero hay una segunda parte que sobre todo tiene que ver con temas de beneficios, o a veces cuando la persona necesita desahogar un poco, que de repente hay casuísticas y casuísticas que de alguna manera me ha tocado trabajar también. ¿Sí? Eso solo para ponerlo en el torno, porque no, efectivamente yo comparto contigo, yo no, la responsabilidad de recursos humanos no es hacer los despidos todo el tiempo. Ojo, la labor del jefe inmediato es un rol clave dentro de este proceso, ¿sí? Pero para mí dentro de recursos humanos son las conversaciones más difíciles que yo he tenido. Entonces, la técnica que funciona mucho más, chicos, fuera de alguna manera de los pecados capitales, o lo que nos enseña mucho el tema del Hale, tiene que ver mucho con la conexión, con el tema de esa empatía. O sea, tú tienes que conectar con la gente, como para que de alguna manera la conversación que se te está tornando difícil, de alguna manera fluya y pueda llevar de alguna manera al resultado que uno busca, que básicamente es que el mensaje se transmita de manera clara y sobre todo la persona se sienta, como es que yo le digo, se siente escuchada, ¿sí? Algo así como la película de Patch Adams, ¿sí? Basta que tú le digas cómo te llamas y la reacción que ella tiene es algo muy valioso. Básicamente eso se busca en tema de conversaciones difíciles, que hay que tenerlo en cuenta también, ¿sí? Si alguien quiere compartir alguna experiencia difícil que de repente le toca manejar en algún momento, pues yo encantada de escuchar. Si no, seguimos con la clase. Ok. Ahora hay otra situación que de repente dentro del mundo del trabajo me pasa mucho también, que es algo que también lo quise traer, que es el tema que nos pasa mucho, ya sea que tú trabajes en la compañía o de repente también el tema de plano personal, que tiene que ver mucho la resistencia al cambio dentro de un equipo que yo pueda tener, que normalmente es un miembro, que uno lanza un proyecto y siempre te encuentras a alguien que, girasol, no estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, hay forma también de tratar este tipo de situaciones que nos hablan de otras técnicas, ¿sí? Que para mí va mucho por la simpleza. Sobre todo cuando yo estoy en ese tipo de situaciones, yo me hago dos preguntas básicas. Uno, ¿qué le puede estar pasando a esa persona? Cuando tú tienes una conversación difícil con alguien a nivel personal, o sea, en el tema laboral, hay otra técnica que ayuda mucho también, que a veces olvidamos, que son dos preguntas sencillas. Uno es, ¿qué le puede estar pasando a esa persona? Y la segunda es, ¿cómo yo le puedo ser útil? ¿Sí? Cuando uno está en una conversación complicada, por ejemplo, para el ejemplo que yo les pongo de un miembro de mi equipo que se resiste un poco a seguir cierto alineamiento, siempre me hago estas dos preguntas. Que para mí es esto, ¿sí? Si es que yo lo pongo como un ejemplo de un coche. Tú estás yendo de un carril, que la persona está yendo en su carril propio y yo estoy apareciendo ahí en el tema de la curva. El tema es que tú conectes y puedas, que él te dé el espacio y tú puedas entrar
que para mí es un poco el tema de la conexión, que me gusta mucho llevarlo a ese tema como ejemplo, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, Girasol, pero ¿cómo uno logra eso? En base a esta técnica hay algunos tips que me han funcionado mucho a nivel personal y también a nivel laboral. Uno, lo que tú tienes que hacer es reconocer al ser humano. En una conversación difícil, por ejemplo, en este caso, del miembro de mi equipo que realmente no quería hacer el proyecto, lo que yo tengo que entender o darle a entender a él es que es un ser humano. En el mundo corporativo es que tú valores a la persona antes del trabajo que está realizando. Para esto uno tiene que ser simple y tienes que ser genuina o genuino, ¿sí? Como segundo tip que ayuda mucho comienza con yo, el tema de la apertura de la conversación. No ayuda mucho que tú, de alguna manera, juzgues, utilices un poquito ese pecado capital de la comunicación. ¿Qué es eso? Normalmente una conversación difícil es, y yo soy humano, la otra persona es humana. Dos, tengo que hablar como yo. Primero, yo. Yo pienso que. Yo quiero que. ¿Sí? Porque eso da apertura. Eso hace que seas accesible y que de alguna manera también seas genuino. No ayuda mucho que normalmente cuando uno tiene conversación difícil, es que tú le echas la culpa, no, pero no. Acá el tip o lo que funciona mucho a nivel técnica es yo. Y finalmente te tienes que focalizar en los comportamientos de la persona. En este caso, yo me focalizo en el comportamiento del miembro de mi equipo. ¿Sí? Y hay algo que yo sí les recomiendo mucho. No pongas etiquetas a las personas. ¿Sí? Y no hagas que de alguna manera la situación lo tomes a personal. Porque ahí automáticamente se activa el secuestro cognitivo, que es un poco lo que vimos la clase pasada, y hace que nuestro comportamiento sea irracional, porque te tomaste las cosas a pecho, como es que se dice acá, ¿sí? Tú tienes que describir el comportamiento, es decir, tienes que describir lo que te está molestando o lo que el evento que está generando que tengas esa conversación difícil. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Y ya saben, reconocer que es humano, comienza con el tema del yo y concéntrate en el comportamiento, ¿sí? Si esto yo lo llevo ya a un tema práctico, para mí es esto. Por ejemplo, para el miembro de mi equipo que se resiste al tema del cambio, yo le digo esto. ¿Reconozco que es humano? Sí, porque le digo, tu compromiso es muy valioso para el equipo y así uno entra con ese tema, en tema de la apertura de la charla. La persona se va a sentir aperturada y sobre todo escuchada. Segundo, yo me he dado cuenta de que tu comportamiento de alguna manera está generando cierta reacción no positiva para el proyecto que estamos haciendo. Y finalmente me concentro en su comportamiento. Tu comportamiento, o yo he observado que tu comportamiento ha sido irrespetuoso en la reunión porque has estado gesticulando de una manera negativa, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene ese tipo de charla, al final la comunicación fluye y puedes abordar de alguna manera con un cierto camino para el tema de poder solucionar o poder tener esta conversación difícil con la persona o con las personas involucradas, que es algo muy importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Básicamente es esto. Yo no sé si tienen alguna inquietud, algo. Les voy a mostrar también otra técnica que yo soy seguidora de una speaker que es también, ella enseña en la Universidad de Boston, que también estudió Derecho. Ahora ustedes dirán, Girasol, ¿por qué sigues a alguien al que estudia Derecho? Porque los que estudian Derecho, al menos los que yo sigo, no realmente son estructurados, sino tienen mucho vocabulario que expresar y conocen mucho, sobre todo por la experiencia que han tenido. Ella se llama Mel Robbins, es americana, así que el video que les muestro está doblado, así que hay que estar atentos un poco. Ella da una técnica bastante interesante también, como es que uno aborda estas conversaciones difíciles para poder lograr una comunicación efectiva. Ya les muestro. Y ella cuenta su experiencia, ¿no? There are 4 techniques that I use whenever I'm going to have a difficult conversation that help me stay focused on what I need to talk about instead of getting hijacked by my emotions. Number 1, I always start the conversation by acknowledging my responsibility in the mess that we have to talk about.
whether it's the fact that I've avoided dealing with this sooner or whether there's something that I've done that's contributed to the situation, I acknowledge it right up front. And one of the reasons why that's so important is because by accepting some responsibility, you're diffusing the other person's emotion, you're also honoring them a little bit, and it sets a much more level playing field for when you get into the difficult things that you need to talk about. It's also going to put the person that you're speaking to a little at ease, so they're going to be able to listen. Number two, you want to have a goal. Never go into a difficult conversation without an outcome defined before you go into it. The reason why the outcome is so important is because this conversation is going to be a roller coaster. The person that you're talking to might get upset. You yourself might feel emotional at some point, whether you're angry or you're triggered or you get sad. And so when you ride the roller coaster of emotion, the thing that is going to stabilize your thoughts is the outcome that you're causing. You're having this conversation because you're committed to making the relationship better. You're having this conversation because this isn't working, and so we need to end it powerfully. You're having this conversation because you want to give somebody some feedback that's not so fun to tell them, but you're giving it to them because you're committed to their success. Okay? So that goal, you feel yourself getting emotional, you come back to it, you come back to it, you come back to it. Third thing you're going to do a lot in this conversation, you're going to listen and you're going to validate. So you're going to say what you need to say, and then the other person's going to react. And instead of arguing or debating, I want you to listen and I want you to validate what the person is saying. It may sound counterintuitive, but honestly, one of the most powerful things you can do in any conversation, whether you're fighting with your kids over curfew or you're arguing with somebody at work over workloads, whatever it may be, is hear where the person's at. The moment you say, wow, that must be really tough, what you're dealing with, or, oh, I totally get why you now were avoiding me. If I felt the way that you felt, I'd probably do the same thing. The second you validate somebody, they immediately stop defending themselves. It's unbelievable, actually. Unbelievable. You've got to try it. Validate, validate, validate. It is the most powerful thing. And then once, of course, they feel validated that you've heard them, now they can listen. And that's when you come back to the final thing, which is you're going to restate always the outcome. Keep coming back to it. Keep coming back to it. And yeah, it's not going to be fun. It's not going to be easy. You're going to have all kinds of emotions come up because you've been avoiding this conversation. But I'm telling you right now, if you find the confidence and the courage to go and to start this thing, acknowledge your responsibility, have an outcome in mind, validate the other person, validate, 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 and keep talking till you hit that outcome, you're going to be really, really amazed at how much easier these things become. And if you want to make it even easier on yourself, rehearse it with another friend first, somebody that's not involved in the situation. Because again, difficult conversations comes down to one important thing: the ability for you to separate your emotion about doing it from the things you actually need to talk about and the outcome that you want to cause. ¿Qué les pareció el video? Robin también soy seguidora, es una speaker bastante influyente, la escucho mucho también, me gusta mucho. Y me quedo básicamente con la frase que ella pone al final, ¿sí? Que es algo importante que también uno tiene que abordar cuando tiene estas comunicaciones difíciles, que es parte de la comunicación efectiva, ¿sí? Que es, tienes que separar tu emoción para que puedas asumir la responsabilidad y de alguna manera puedas hacer que esta conversación difícil fluya, ¿sí? Ella habla de 4 temas que son súper importantes, que yo se los dejo acá, que tiene que ver que tienes que conocer tu responsabilidad dentro de la conversación difícil. Ojo, que cuando uno va a tener una conversación difícil, también está asumiendo una responsabilidad, entonces uno tiene que asumir eso. Como segundo punto tienes que tener un objetivo, es decir, ¿qué es lo que quiero lograr en esta conversación difícil que yo estoy teniendo? Tienes que tener eso claro, porque si no, de alguna manera la emoción puede ganar, ¿sí? Y tercero, el tema de escuchar mucho y el tema de validar, como ella dice.
para que tú puedas conectar con la persona. Y finalmente tienes que replantear el resultado. ¿Esto a qué se refiere? A que le hagas un doble check para que realmente el mensaje o lo que tú quieres solucionar en esta conversación difícil realmente se dé. ¿Sí? Entonces, es parte mucho el tema de la comunicación efectiva, chicos. Son algunas técnicas que nos pueden funcionar mucho cuando uno va a abordar de repente algún tema complejo o de alguna manera se siente un poco inseguro como para poder abordar algo que le incomoda, ya sea en el trabajo, ya sea a nivel personal. Lo que Mel Robbins plantea, por ejemplo, es algo súper práctico y sencillo, porque si ustedes ven todo lo que tiene que ver con comunicación efectiva, mientras más simple lo hagamos y partamos del tema de que no mezcles la emoción realmente con la solución que tú quieres brindar dentro de la comunicación en una situación difícil, vamos a avanzar bastante, ¿sí? Finalmente, como hablamos de comunicación, para mí la conclusión que yo llego con todo lo que podemos hacer en tema de research o podemos seguir buscando en tema de comunicación efectiva, ojo que esto hay que contextualizarlo, ¿sí? Que la comunicación efectiva no es solamente lo que tú quieres decir, ¿sí? Una gran parte para mí es apreciar la posición de tu audiencia o de la persona, que en este caso es el tema de la empatía, llamamos así, que nos muestra mucho el video de Pachada, ¿sí? Lo que de alguna manera te permite navegar, que yo le llamo así, por esta rampa, si es que vemos un poco el ejemplo que yo les puse de la autopista, para que tú puedas entrar en el tema de la curva, es decir, puedas conectar con esa persona de una manera suave y de alguna manera aceleres y de alguna manera conectes dentro de esta larga comunicación conjunta que se va a dar de manera constante, ya sea algo que tú quieras hacer en el trabajo o lo quieras trabajar también de manera personal, ¿sí? Básicamente para mí la clave del tema de la comunicación es no mezcles la emoción que de alguna manera tú quieres transmitir en una conversación difícil. ¿Cómo es que alguien puede comunicarse eficazmente? Básicamente ya vimos, es la conexión entre los gestos, que es algo muy importante, las palabras y el tema de la voz, que también es algo importante, ¿sí? Llegas a esa conexión y básicamente ya tenemos bastante avanzado en el tema de comunicación. Y como dice Mel Robbins, el tema de practice es algo muy importante, ¿sí? Hay que practicar, ya sea con alguien cercano, etcétera, para que de alguna manera nosotros podamos lograr esta comunicación efectiva, ¿sí? Listo, chicos. Bueno, hasta acá está la clase del día de hoy. Por ahí que les dejo 5 minutos, por ahí que Daza les necesita dar algún mensaje. O si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que de repente les gustaría saber, yo encantada por ayudarlos. No sé si tienen alguna pregunta, le pueden escribir. O no sé, o de repente alguien quiere abrir el micrófono y me dice, Girasol, no sé, puede estar pasando este tema dentro de comunicación. No sé si hay alguna sugerencia, algo, yo abierta totalmente para poder escucharlos. Muchas gracias. Bueno, por los emojis que entiendo que la clase les ha gustado, muchas gracias por eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues yo encantada. Sí, licenciado, tengo el caso de una vecina que tiene un pitbull y pues nosotros teníamos un cachorrito y justo venían a vacunar a los perros, ¿verdad? Entonces el pitbull se le dejó ir al cachorrito y pues casi que lo matan. Pues nosotros, digamos que no dijimos nada más que nos encerramos porque son personas muy violentas, ¿verdad? Y resulta que vinieron a tocar a la casa y nos vinieron a echar como la culpa y a culparnos y a responsabilizarnos y usando palabras fuertes, siendo yo los responsables. En este caso, ¿cómo se podría abordar una situación así? Porque yo hasta ahora estoy tratando de encontrarle el lado amable porque, o sea, la responsabilidad fue total de ellos, pero ellos fueron los que vinieron a agredir después, ¿verdad? No solo el perro, porque es un perro, un pitbull, pues podemos imaginar, ¿no? Y después, pues, ellos vienen con mucha agresividad y palabras fuertes, ¿verdad? Entonces, hasta hoy en día estoy tratando de ver, y con lo que usted comenta hoy, estoy tratando como de conectar, pero no logro como hubiera sido lo correcto en ese momento, ¿verdad? Porque fue difícil, de verdad, y hablar con ellos. Al final no se pudo ni hablar. Muchas gracias, Blanca. Lo que hay que partir también, ojo, es un tema de contexto. En ese tipo de situaciones difíciles, ojo, que también hay que medir el nivel de riesgo que uno tiene, ¿sí? Lo que ayuda mucho acá es lo que de alguna manera los expertos dicen, no puedes hacer que la emoción te gane.
Lo que yo siempre recomiendo cuando tengo a alguien bastante eufórico en la situación, por más que de repente uno tenga la razón, normalmente la reacción de la contraparte cuando son bastante, como usted le dice, bastante impetuosos, bastante ligeros al hablar, es que la emoción está bastante puesto en ellos. Entonces, normalmente uno, para poder lograr apaciguar un tipo de esa charla, es que tienes que ver la forma de calmarte tú. No puedes tomar a personal las cosas que te puedan estar diciendo, por más que de alguna manera las palabras hagan que uno cuestione mucho y diga, pero la responsabilidad es tuya, no mía. ¿Sí? En ese tipo de situación ayuda mucho el tema de controlar. Tienes que hacer de que las personas o la persona se desahogue mucho. Como era un poco lo que a Cristiano Ronaldo le preguntaban en cada situación de pelea que ellos tenían, por ejemplo, cuando le metían una falta, venía alguien y automáticamente pues le decían muchas palabras ligeras como para poder desestimarlo dentro del partido y puede afectar su rendimiento. Pero lo que él cuenta como experiencia, y es algo que de repente yo valoro mucho, es que él siempre hacía esta señal: lo que tú me estás diciendo se sale por acá. Sí, o sea, desahoga todo lo que tú quieres desahogar, pero yo soy como mantequilla, que era un poco lo que él decía, ¿sí? Entonces, en situaciones así donde nos encontramos con personas que están bastante impetuosas o bastante molestas, por decir así, ojo, hay que medir el nivel de riesgo también, ¿sí? Pero en la situación que tú me comentas, básicamente creo que puede hacer que llegues a una comunicación efectiva, pero no necesariamente. Cuando alguien está en una actitud así, la mejor opción es que desahogue y literal hagas un poco lo que Ronaldo hace, todo lo que dice, entra por acá y sale por acá. No puedes captar absolutamente nada. Tienes que estar focalizado en el tema de que si ellos tienen la responsabilidad, este es el mensaje que tú tienes que transmitir, tanto a nivel verbal, tanto a nivel gestual y tanto a nivel words que tú vas a utilizar o las palabras que le vas a dar. O sea, basta que tienes a una persona que está totalmente eufórica diciéndote un montón de palabras. Basta que tú le pongas el gesto correcto de respeto y le digas la responsabilidad, mi responsabilidad no es la que tú estás diciendo, con eso para bastante. Sí, porque si llegas al mismo nivel de ligereza o del nivel de voz que tú puedas tener, por más razón que tengas, la conversación se hace mucho más intensa. Como dicen los expertos, de emoción a emoción no ayuda mucho. Esa es mi sugerencia. Qué bueno. Karen, me dices un resumen. A ver, si yo te hago un resumen así en una frase. Para mí la comunicación efectiva tiene que ver con la conexión de estos tres elementos: gestos, palabras y voz. Tienes que lograr el equilibrio entre las tres y tienes que ser coherente en el mensaje que tú estás transmitiendo. Ahí es donde tú te comunicas efectivamente. Para mí eso es el resumen, conexión. Y para mí conexión es empatía, ojo. Alex, dentro de la comunicación, efectivamente está el tema de la escucha activa, porque si nosotros vemos un poco las técnicas que estamos mostrando a los autores, no solamente hay que verlo con perspectiva de que yo soy el ponente o yo soy la persona que está hablando, no. También lo tienes que ver por el otro lado de la moneda, como oyente. Es lo mismo. Por ejemplo, de los 7 pecados de la comunicación, sirve para el ponente como también sirve para el oyente. Las técnicas que vimos un poco de los tips de preguntarme qué le está pasando a esa persona o qué tan útil le puedo ser, es totalmente válido como ponente o como oyente. Eso es muy importante. ¿Sí? Ah, ok, Rodrigo, no te preocupes. Ok. Listo, chicos. Flavio, yo no sé si ahora quieres preguntar o otra vez está que se levanta Sí, por... sí, ahora sí, disculpe, ahora sí. No, tranquilo, a ver, cuéntame. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, le quería comentar, bueno, yo ingresé a una empresa como cualquier trabajador normalmente, o sea, en básico, y conforme iba avanzando, mi jefe vio, ¿no? El criterio como yo prácticamente cómo me desenvolvía en el área y prácticamente me puso como líder. Líder, o sea, encargado de esa área. Entonces, yo tengo 24 años y las personas que lidero son personas ya de edad, 50, 40 años. Entonces, yo como no conozco el tema de liderazgo, pero sí me interesa y quiero pulir todo esto, por eso me metí a ese curso,
Quisiera que usted de repente me dé un consejo, cómo yo poder seguir afrontando, ¿no? Porque hay personas en mi área, como le digo, son cerradas, a veces no hacen caso, o se le entra por aquí y se le sale por allá cuando yo le doy indicaciones. ¿Qué consejo usted me podría dar? A ver, Flavio, tú me hablas mucho del management generacional, que es un poco que nosotros decimos dentro de recursos humanos, ¿sí? Que hay un tópico, si es que tengo que ver mucho con el tema de trabajo de equipo y resolución de conflictos que puede ayudar mucho para lo que tú estás abordando, pero lo que yo te puedo adelantar, por ejemplo, el challenge que hay mucho en este tema de manejo generacional que puede pasar en tu caso, como también pasa al revés, de que de repente el líder esté en una generación diferente a la tuya y tú eres miembro y tu jefe de repente está en una generación diferente, ¿sí? Hacer esa sinergia es complicada y esto es un challenge para recursos humanos, que al menos a mí me encanta mucho. Lo que yo te sugiero es, dentro de las técnicas que vimos, es las 2 preguntas básicas que vimos en la lámina, que es lo que te puede ayudar perfectamente, que a mí me encanta mucho, que tiene que ver esto. ¿Qué puede estar pasando con esas personas? Que para mí lo traslado es qué tipo de necesidades tienen los miembros de tu equipo, ¿sí? Pero lo tienes que ver con una perspectiva desde la generación que ellos están teniendo. Y lo segundo es cómo les vas a ser útil. Recuerda que tu generación, o sea, no me refiero a que tú eres más chico y ellos son más grandes, no. Hablo de generaciones, porque a nivel mindset y a nivel comportamiento, una cosa es ser generación Z o generación millennial y otra cosa es ser generación X, ¿sí? O el tema boomer, ¿sí? Pero eso no significa que no puede haber compendio. Para mí la clave es que tienes que lograr esa sinergia. Yo soy generación Z, puedo aportar. Los miembros de mi equipo no son generación Z, pero también me pueden aportar. Entonces tienes que lograr esa conexión. Normalmente a mí me funciona mucho en ciertos patrones en común, en intereses. Porque si ya eres líder de un equipo que de alguna manera es un poco más complejo de poder manejar a nivel leadership, ayuda mucho que te involucres a sus intereses. Tienes que leer, hacer un poco de investigación, qué es lo que les gusta. Porque al final a mí lo que me conecta mucho a nivel generacional, por ejemplo, es que si me hablan de un tema, yo tengo que conocer de eso, porque sus intereses van por ese lado. Ojo, en el tema del trabajo es exactamente lo mismo, porque recuerda que siendo líder de un equipo, tú trabajas con personas que tienen intereses y necesidades y expectativas con la organización. Tienes que entender un poquito qué tipo de expectativa, necesidad y qué expectativas sobre todo tienen contigo como líder del equipo, como para que puedas conectar. Eso ayuda mucho. Claro, para eso hay que practicar, pero hay que empezar por algún lado. Para mí es una reunión sencilla para poder conocer intereses y como lo que vimos, de alguna manera ser genuino, ¿no? Que es lo que funciona. No sé si ayuda con eso. A mí me ha funcionado perfectamente de alguna manera. Claro, es un proceso complejo que lleva su tiempo, ¿no? No es algo que va a cambiarte de la noche a la mañana, pero que tengas la apertura de mostrar de que va a haber sinergia en el tema de que, oye, yo estoy trabajando contigo, yo puedo aportar y también valoro tu aporte o viceversa, es algo que ayuda mucho. Muchas gracias, muy agradecido. Ok, Claudio. Listo, chicos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Ok, entonces muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Así que les deseo una excelente noche, chicos. Y ya saben, el tema de las conversaciones difíciles hay que abordarlas. ¿Sí? Que tenga muy buena noche, Daza. Yo me desconecto. Yo no sé si necesitas algo más de mí. Si no, pues ya me desconecto de la llamada. Que estén muy Gracias, Girasol. En verdad, sí, vamos a tener un Kahoot, entonces para que puedan aumentar allí su experiencia para el examen y también su nota. Todos le dicen gracias, Blanca, Mariagni, también Carolina, Elena. Gracias, Miss, por su ponencia. Entonces, ahí les dejo el enlace del Kahoot, por favor, vayan entrando con su nombre y apellido. Claudia dice gracias. Vuelvo a dejar el link. Ok, José Luis también. Ingresen con su nombre y apellido. ¿Por qué? Porque imagínense que hay, digamos allí, 2 José, ¿no? José Luis. Si solo ponen José, uno es protagonista, el otro es antagonista. Y si hay 3,
más complicado para mí, ¿cierto? Lanzo una moneda y el punto al que le caiga. No sería muy justo. Muy bien, ya han ingresado 10. Flavio también agradece a Girasol por su clase. Porfa, el link, ahí lo tienes arriba, Daniel. Habemos 67, es increíble, a ver, solo 19 han entrado. Aprovechen estos puntos, aprovechen contestar preguntas. ¿Cuál link? Angelina, aquí tienes el link. Ahí está, debajo de ti, donde has escrito. El link está en el chat de esta reunión Meet. Valga la redundancia, ¿no? Disculpe, mi estimado, sale mi nombre, ¿qué es lo que procede ahora? Ok, como ves, estimado, 34 de 60 y tanto, estamos dándole un chance a tus compañeros de que puedan ingresar también. Lo que procede es que vamos a hacer un conteo, hay 63, ¿verdad? Y somos ya 34, ya somos casi, no somos la mitad todavía. Por favor, ingresen, Ah, ok. voy compartiendo Ok, pantalla. copiado, muchas gracias. Ok, no se preocupe. Vielen Dank, meine Frau. Ok, estimados, entonces ya vemos 36. Con esto llegamos a la mitad. Creo que es justo. Quienes no pudieron ingresar tendrán otra oportunidad en un siguiente Kahoot. Así que empezamos. Y yo no puedo ingresar por conexión. Muy bien, como ven, ya se empieza a armar allí la competencia. Segunda pregunta de 5 preguntas. Muy bien, seguimos. Excelente.
Excelente, felicidades a Sofía, Luciana y Tracy. También a cada uno de ustedes, acabo de tomar un captura de pantalla para guardar estos datos. Estas personas automáticamente tienen un punto más allá de la nota que saquen en el examen que viene en la semana siguiente. Entonces, a todos, gracias por participar. El manual, apenas lo tenga de esta lección, se los voy a hacer llegar, ¿está bien? Mañana también les hago llegar la grabación de la clase y no se preocupen, habrá, María dice no pude ingresar. Ok, María, habrá otra oportunidad, otro Kahoot, podrás ingresar seguramente, pero no tengas más problemas con la red, ¿está bien? Entonces, estimados, nos vemos entonces el día, a ver, viernes en nuestra tercera clase. No se la pierdan, que hay, aparte de Kahoots, hay más sorpresas. Bueno, no hay un Kahoot, hay otra sorpresa, pero el Kahoot es la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos, mi estimado. Muchas gracias y bendiciones.